damos a todos la bienvenida a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy. Y hoy tenemos a nuestros ponentes de excelente nivel. Yo en esta ocasión nada más voy a hacer la presentación de cada uno de ellos y nos ayudará a moderar mi coordinadora, Mina Gómez Casas. Y en este acto pues daré la bienvenida como conforme van a intervenir nuestros expositores, no en forma alfabética. Entonces le damos la bienvenida al licenciado Antonio Aramburu. Muchas gracias, Toño, por estar aquí con nosotros esta tarde. Al licenciado Manuel Tron. Gracias por acompañarnos, querido Manuel. A nuestra querida doctora Inés, que también está aquí. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos. A nuestro querido amigo en muchas batallas, presidente del INCAM, Arturo Pueblita. Bienvenido aquí, Arturo Pueblita, esta es tu casa. Y por supuesto, nuestro queridísimo amigo que nos está acompañando desde el norte de la República, Reginaldo Esquer. Bienvenido, querido Reginaldo. Pues sin más, les doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a tener una tarde muy nutrida. Esta segunda mesa, ayer, como tuvimos oportunidad de observar, fueron pues los avances, la perspectiva desde el ámbito constitucional. Tuvimos una mesa muy nutrida, muy interesante. Y ahora, en esta mesa, pues va a ser el otro lado de la moneda. Es decir, los retos, cuál es lo que se puede hacer, cómo se puede mejorar esta visión de los derechos humanos de los contribuyentes. Y pues para esto les dejo el uso de la voz a nuestra querida coordinadora Miriam Guillermina Gómez Casas. Adelante, por favor, Mina. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Gaby, por el ofrecimiento y por dejarme ser moderadora en esta mesa junto a estos grandes pues expositores. Y como tú bien dices, en esta mesa número 2 abordaremos el tema de retrocesos y retos en los derechos humanos de los contribuyentes a 10 años de la reforma. Iniciaremos con el licenciado Antonio Aramburu. Bienvenido, licenciado. Usted nos podrá ilustrar más sobre el punto de vista constitucional en la argumentación desde la Corte. Por favor, licenciado. Muchísimas gracias, Mina. Muchas gracias a mis compañeros de mesa. Es un honor participar con ustedes. Muchísimas gracias a Gaby por la invitación. Y una disculpa a todo el auditorio porque ayer por un descuido imperdonable no accedí a la reunión, pero bueno, aquí estoy con la intención de reparar esa falta. Pues sin mayor preámbulo entro a la exposición. Gaby me ha pedido una exposición más o menos como de 10 minutos, entonces voy a tratar de ser muy puntual con lo que quiero platicar. Estamos en un foro en donde estamos de alguna manera recordando, remembrando o celebrando que hace 10 años tuvimos una reforma constitucional muy importante. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo juega para el tema de la protección de los derechos de los contribuyentes? Creo que es importante recordar que la reforma que se pudo llevar a cabo hace 10 años y que 2 años después tuvo como consecuencia la expedición de una nueva ley de amparo, corrió en varias direcciones y voy a destacar 2 muy importantes que vienen al caso para tratar el tema del día de hoy desde el punto de vista constitucional. Ese proceso, que no fue de un día para otro, tuvo, entre otras vertientes, 2 muy importantes. Una fue un tránsito hacia el garantismo, fue un tránsito hacia la ampliación de la esfera jurídica del particular para ampliar esa esfera jurídica a través del nuevo concepto del interés legítimo. Entramos de lleno en un nuevo paradigma que hoy por hoy y se sigue llamando pues esta etapa del neoconstitucionalismo, que incluso en el mes pasado incluso da un paso más allá con la inauguración de una nueva época judicial
y que si lo vemos en perspectiva, digamos que en el 2011 hicimos ese gran cambio de paradigma y ahora en mayo, lo que se pretende, a partir de mayo de este año, lo que se pretende es que todos los derechos efectivamente lleguen a todos. Así está dicho, de manera tal que es un paso hacia adelante. Ahora, este cambio que se dio en el 2011 fue hacia el Estado constitucional democrático de derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos con el Estado constitucional democrático de derecho? Pues, como se expuso y se expone en el artículo primero constitucional, es dar cabida a todo el lenguaje y a toda la temática de los derechos humanos, para que cuando observemos la Constitución, cuando leamos la Constitución, seamos capaces de desentrañar ese lado sustantivo de la Constitución y que el análisis y el control constitucional no sean, como en otras épocas, más enfocados en que se cumplan las formas y procedimientos y no tanto en la sustancia. Ahora, el otro punto que fue muy importante en esa reforma fue también un paso más hacia hacer justiciable la política. Entonces, tenemos esos dos puntos que yo destaco. Uno, un paso hacia el garantismo. Dos, un paso muy importante hacia judicializar la política. Y también utilizando un juego de palabras interesante ahí, se ha dicho que claro que no hay que correr el riesgo de politizar la justicia. Entonces, bajo esos dos logros que tuvimos en el 2011, nos preguntamos, bueno, ¿y dónde quedó la materia fiscal? Bueno, lo que tenemos que reconocer es que la materia fiscal, pues sencillamente quedó excluida de ese gran cambio que fue la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. O sea, simplemente la materia fiscal quedó como toda una temática que mereció para legisladores y para la autoridad en general un tratamiento distinto. Yo recuerdo que cuando se hizo una de las presentaciones previas a esta reforma y que se llevó a cabo un evento en el Senado de la República, el hoy ministro Javier Lainez, en esa ocasión él acudió todavía con su cargo de procurador fiscal de la Federación, y en una intervención que a mí se me hizo muy honesta de su parte, cuando se discutió sobre la conveniencia o no de que la materia fiscal se excluyera de esta declaratoria general, simplemente el ministro Lainez lo que dijo es, a ver, no nos confundamos, yo fui el primero que se opuso a que en materia fiscal hubiera una declaratoria general. Entonces, ahí se nos expresa un criterio que no lo vamos a juzgar en este momento. Lo que sí se agradece es la claridad, porque nunca le dio vueltas al asunto y dijo, también tenemos que pensar en términos económicos y también tenemos que pensar que los contribuyentes tienen esa obligación de contribuir. Entonces, ante este panorama de la reforma de hace 10 años, bueno, ¿cuáles son las aspiraciones que tenemos o que tendríamos en materia fiscal? Pues aquí la maestra Gabriela Ríos lo ha expuesto en varias obras. Vamos en el sentido de que cada vez con mayor facilidad se puedan aceptar en la materia fiscal la incorporación de principios constitucionales que rigen toda la temática de cuando el legislador va a limitar los derechos del particular. Entonces, por ejemplo, el control de la proporcionalidad, el control del poder para evitar los abusos en la fijación de las contribuciones, la delimitación, por ejemplo, y la clarificación de la capacidad contributiva que tienen las personas. También otra de las aspiraciones que tenemos es que haya un gran tratamiento de igualdad entre contribuyentes y que en general se apliquen principios de justicia. Entonces, esas aspiraciones ahí están en la academia, son muy importantes y es una agenda pendiente. Ahora, yo voy a hacer referencia a una exposición del ministro en retiro Ortiz Mayagoitia, que en el 94, cuando estaba aspirando para ser ministro de la Corte, él
lo que dijo fue que toda esta temática de control constitucional se tiene que ver en dos momentos distintos. El primero, a nivel de la autoridad, en donde la autoridad, por el hecho de haber jurado cumplir con la Constitución, entonces tiene la obligación de llevar a cabo un autocontrol constitucional cuando está llevando a cabo la emisión de sus normas jurídicas. Y ya el otro escalón de la protección constitucional, pues ya viene cuando el asunto se judicializa. Entonces, aquí lo interesante es, y el meollo es delimitar cuáles son las facultades de la autoridad y cuáles son las facultades del juez. Uno de los temas muy complicados hoy por hoy es precisamente determinar hasta dónde llega la libertad configurativa de la autoridad. Ese tema será en materia de otra plática el día de hoy y es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces, para la fijación de las contribuciones, tenemos que reconocer que navegamos entre conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, ¿qué debe entenderse por libertad de configuración y hasta dónde? ¿Qué debe entenderse por política tributaria? ¿Hasta dónde llega? También el mismo concepto de política pública. Entonces, ahí los poderes de la Unión pues, van jugando de un lado a otro para la delimitación de estos conceptos jurídicos que son indeterminados y que se van fijando en cada asunto en particular. Un concepto que ayuda mucho para delimitar esta frontera entre esos dos extremos es el que muchos teóricos contemporáneos en materia constitucional denominan el núcleo duro de los derechos, esa esfera de lo indecidible, o sea, esa parte en donde el legislador, por respeto a la Constitución y por respeto al contenido sustancial de los derechos, no se puede meter. Pero repito, esa esfera de lo indecidible, esa esencia de los derechos, tiene un ámbito de aplicación que en un primer momento depende de la interpretación de la autoridad y finalmente depende de la interpretación que haga el juez. Entonces, ¿qué pasa y qué ha pasado tradicionalmente con nuestras autoridades fiscales? Y aquí también hay que reconocerlo. A mí me da la impresión de que las autoridades fiscales y el legislador en general han luchado durante mucho tiempo en contra de la cultura del no pago. Y esto yo sí lo quiero mencionar porque también tenemos que reconocer los lados flacos que hay desde la ciudadanía. Por ejemplo, estas cuestiones y esta cultura del no pago, ¿en qué se refleja o cómo la percibimos? Pues normalmente cuando se hace un anuncio de que va a salir una ley fiscal, pues todo el mundo se preocupa, porque además, dicho también desde hace mucho en libros de texto, cuando el legislador fija las contribuciones, pues a nadie le gusta. Aquí el tema es que creo que en México ya hemos llegado a un exceso, porque por ejemplo, recientemente que se anuncia una ley para tributar sobre las herencias, o una ley para tributar sobre la plusvalía de los inmuebles, o, por ejemplo, si nos ponemos a revisar el impuesto predial, veremos que en muchas zonas de la República los valores catastrales realmente son ridículos. Entonces, sí tenemos una cultura del no pago, sí tenemos una cultura de tratar de llevar hasta el extremo las estrategias fiscales. Y entonces yo nada más lo quiero señalar como un hecho, el que nuestras disposiciones fiscales normalmente se establecen para fortalecer el cerco que hay en contra de las estrategias fiscales. ¿Y esto qué ha provocado desde mi punto de vista? Lo que ha provocado es un sistema tributario en donde no hay claridad, no hay sencillez, y entonces es una materia muy complicada. Ahora, ¿qué ha hecho la Corte con esa masa revuelta y complicada? Y también tenemos que decirlo abiertamente.
desde mi punto de vista, la Suprema Corte ha sido compasiva con la autoridad. La injerencia del juez, ha dicho la Corte, tiene que ser mínima. El estímulo fiscal, por ejemplo, pues no es un derecho humano, es una disposición que la autoridad emite como parte de su política fiscal y por lo tanto, pues el contribuyente no lo puede catalogar como un derecho humano. Desde el 2006 fue muy clara la Suprema Corte y dijo, en materia fiscal, el escrutinio constitucional que vamos a llevar a cabo no va a ser tan estricto. Entonces, bajo esa perspectiva, pues sí, tenemos que ver hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos hoy por hoy que celebrar o tomar como herramientas con la nueva reforma. Yo lo que podría comentar es que muchos asuntos fiscales, me da la impresión, que se siguen planteando a la manera tradicional de simplemente plantear una violación a la buena fijación de los impuestos. Seguimos yéndonos por la equidad, seguimos yéndonos por la proporcionalidad, y también otro aspecto que yo he notado es que de manera automática se quieren aplicar a las resoluciones en materia fiscal principios auténticamente de derechos humanos, y ahí es en donde la Corte ha hecho algunas diferencias. Por ejemplo, todo este tema constitucional, en el sentido de que el legislador, cuando vaya a limitar los derechos del particular, tiene que cumplir con esta teoría de los principios y tiene que demostrar que está persiguiendo una finalidad constitucionalmente válida, que además está eligiendo el medio idóneo para lograrlo y que además va a ser en la medida estrictamente profesional para lograrlo. Entonces ya la Suprema Corte ha dicho, en materia fiscal, solamente tiene que cumplir con el primer requisito. Solamente tiene que acreditar que está persiguiendo una finalidad constitucionalmente válida. Otro concepto que me ha llamado la atención y que ha sido materia de alguna tesis por parte de la Corte es algún asunto fiscal en donde se plantea que la imposición que está llevando a cabo la autoridad puede menguar el desarrollo integral de la persona. Entonces, ese argumento a lo que dio paso fue a que la Suprema Corte dijera, no, es que ese desarrollo integral es un derecho que los países establecen para crear condiciones económicas y sociales y de justicia para que las personas puedan desarrollarse, pero no tiene mucho que ver con la fijación de estas políticas públicas en materia impositiva. Ahora, ha habido, sí, en algunas ponencias el reconocimiento de algunos derechos constitucionales que han limitado la libre fijación de contribuciones. Por ejemplo, en un asunto, en la ponencia del ministro Pardo, en donde se reconoció que tiene que haber una interpretación favorable para el contribuyente, por ejemplo, cuando la autoridad automáticamente le deposita el dinero que pidió para una devolución de impuestos, pero no le deposita la cantidad que el contribuyente estaba esperando. Entonces le deposita la cantidad, no le notifica nada, ni siquiera media un acto de autoridad, y entonces ahí el criterio sí fue que se tiene que hacer una interpretación favorable al particular, porque si no se le deja en estado de indefensión. Ha habido, por ejemplo, también algunas acciones de inconstitucionalidad que se promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde en relación a impuestos locales, lo que se ha resuelto, por ejemplo, es que no es correcto que se establezca una contribución para cuando una persona va a querer registrarse en el registro civil a destiempo. Entonces ahí lo que ha jugado a favor es el derecho a la identidad y el derecho a la gratuidad, en este caso a inscribirse o a registrarse en el registro civil. Y algún otro asunto también que ha tenido que ver con el derecho de acceso a la información, en donde justamente la Corte también ha dicho que eso puede ser un límite
para la fijación de las contribuciones. Entonces, para concluir mi exposición, lo que yo diría es que la reforma sí nos ha generado una serie de herramientas que podemos utilizar. Tenemos que reconocer que nuestro antecedente en esta materia tiene esa dificultad, porque sí venimos de una cultura del no pago. La autoridad fiscal lo que hace es que fortalece el cerco para evitar la evasión y entonces las disposiciones son muy confusas. Yo lo que recomiendo es que los asuntos en esta materia fiscal se vean con lupa y sobre todo que se atiendan desde que la autoridad está empezando a llevar a cabo una visita, porque en ese procedimiento previo es en donde la autoridad, sí hay que reconocer también una falla que tiene la autoridad, es que la misma autoridad interpreta a su capricho las disposiciones fiscales. Entonces, no nada más hay fallas en la emisión de las leyes, sino que sobre todo hay una falla terrible en cómo se interpreta. Entonces, yo creo que la recomendación práctica es que los asuntos se puedan atender desde esa primera fase en donde hay una revisión, en donde se atiende a cómo la autoridad está llevando a cabo la interpretación de la ley y que ya con todas estas herramientas que tenemos a raíz de la reforma, podamos también intentar otro tipo de acciones, como pudiera ser el que el contribuyente pueda tener un control sobre el gasto público. Un ejemplo que hay actual de esto es el amparo que se promovió por la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, en donde los contribuyentes de la TUA lo que argumentan es que esa TUA no tenía por qué destinarse a cancelar contratos que ya estaban con un 40% de avance, y es un asunto que habrá que esperar a ver cómo se resuelve el fondo. Entonces, yo creo que hay muchos retos, y bueno, hasta aquí dejo la exposición. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Guillermino. Muchas gracias, licenciado Antonio Aramburu, quien también es socio de Aramburu, Saldívar y Vázquez, así como licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en estudios de Derecho Constitucional, como ya pudimos escuchar, por la Universidad Panamericana y también por el ITAM. Muchas gracias por su brillante exposición, licenciado. A continuación, nos acompaña el licenciado Manuel Tron, quien también es socio director de Manuel Tron Soluciones Fiscales, así como egresado de la Universidad Panamericana, y se destaca por su gran trayectoria en el ámbito fiscal internacional, al ser el primer latinoamericano en ocupar la presidencia del IFA. Muy buenas tardes, licenciado Manuel Tron. Por favor, coméntenos sobre la configuración del legislador a la hora de formular. Muchísimas gracias, Mina, qué amable por esta oportunidad de participar y de acompañarlos. Gracias a la doctora Ríos, gracias por supuesto a la universidad y esta oportunidad de participar con tan apreciados y distinguidos colegas. Y aquí, pues ciertamente, de todo este planteamiento que tan claramente hizo el maestro Aramburu, pues tengo que manifestar de entrada mi absoluta discrepancia con lo planteado por la Corte. Me parece que es un camino totalmente equivocado. Entiendo perfectamente bien los planteamientos que en su momento el señor ministro Lainez, entonces como procurador fiscal de la Federación, hacía en materia fiscal, porque eso se resume en el conocido principio, para decirlo de una manera muy común, con la comida no se juega, ¿no? Y si es inconstitucional, pues qué pena me da que los que se ampararon se defiendan, que el resto le siga aplicando la ley inconstitucional, porque no nos podemos quedar sin dinero, y si la Constitución se lastima, pues mala tarde para la Constitución. A mí me parece que en esta parte de la formación de leyes, discrepo además particularmente de los planteamientos del ministro Gutiérrez Ortiz Mena hace unos años, 2014-2015, cuando se discutía precisamente el tema de las deducciones personales, que la doctora Venegas nos va a hacer favor de comentar, porque él hablaba de esta absoluta libertad de configuración que tiene el Congreso. Sin duda, a partir de la reforma del 2011 y de este párrafo tercero maravilloso del artículo primero, que obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, no podemos dejar fuera al Congreso como una autoridad claramente. No podemos dejar fuera al Congreso de la Unión de esta obligación genérica que hay. Y esa obligación, en materia de contexto o de
de marco de referencia, pues hay algunos artículos constitucionales que evocan estos principios particularmente claros. Desde el artículo 13 constitucional, que habla de esta prohibición de tener leyes privativas o fueros, el 14 constitucional, que establece claramente la garantía de la no retroactividad, la garantía de audiencia ante los actos de autoridad, la garantía de legalidad, que está en el artículo 16, la de impartición de justicia del artículo 17, y particularmente, y a pesar de no estar en la primera parte, en el artículo 31, fracción cuarta, en esta de las obligaciones de los mexicanos, donde la Constitución nos dice que son obligaciones de los mexicanos, entre otras, en su fracción cuarta, la de contribuir para los gastos públicos de la Federación, así como del Estado, municipio, de la Ciudad de México en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y efectivamente, como decía mi muy querido Antonio Aramburu, nos quedamos a veces nada más en esta parte de la proporcionalidad y la equidad, porque aquí sí hay tomos enteros de resoluciones de la Corte, de jurisprudencia, diciéndonos que los impuestos deben ser proporcionales y atender a la capacidad de quien los cubre, deben ser equitativos, debe privar la equidad y deberá haber igualdad entre los iguales y tratamiento disímbolo entre quienes no sean iguales, y el principio de legalidad tributaria que obliga, como lo ha dicho la Corte en esta jurisprudencia que todos conocemos, a que todos los elementos que permiten que un impuesto exista estén establecidos de manera expresa y clara en una ley en sentido formal y material, en el caso federal por el Congreso de la Unión, de tal manera que no haya lugar al establecimiento de los elementos del impuesto por la autoridad administrativa, el sujeto, el objeto, la base, etc. Por ahí, sin duda, hemos caminado a lo largo de los años. Hemos caminado también con el 133 de la Constitución, que nos lleva a la supremacía constitucional de los tratados internacionales y a muchos tratados que conocemos y de los que hemos hablado, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, del 22 de noviembre de 1969, en la cual los estados firmantes, entre ellos el nuestro, se obligan a respetar los derechos humanos y se obligan a hacer valer una serie de derechos que ahí se plasman a lo largo de esta Convención Americana, que por incorporación en materia constitucional en México y conforme a lo que nos dice el propio artículo primero, al interpretarlos tendremos que interpretar la Constitución y los tratados de la manera más amplia, favoreciendo en todo tiempo a las personas, lo cual es sumamente interesante. En todo este contexto, algo que me ha llamado mucho la atención, y aquí volteo a ver hacia afuera de México y después volveremos a la experiencia de nuestro país, la experiencia europea, donde hablan particularmente de la importancia de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica, del respeto a la propiedad privada, que relativo a los impuestos dice, paga aquello que la ley te pide, que la ley te exige de la manera que está establecido, ni un peso más y no de una manera que rompa con ese principio entre todos los ciudadanos. Porque algo que para mí es muy importante y a veces se nos olvida, es que la ley tributaria, si bien es cierto, establece los alcances de la obligación fiscal y nos dice, por ejemplo, que al enajenar un bien tengo que pagar el impuesto al valor agregado a la tasa del 16% y que de no hacerlo así la autoridad puede venir, me puede revisar, me puede establecer diferencias, el cobro del impuesto y aplicarme sanciones. También es cierto y no es menos cierto que ese mismo artículo que establece esa obligación fija los límites a la capacidad de actuación de la autoridad tributaria. Porque la autoridad tributaria no me puede establecer ni pedir que yo pague un gravamen de enajenación de bienes establecido al 16% sobre el precio de venta, ni sobre un acto distinto que no sea enajenación, ni por un tipo de bien que no esté comprendido en la norma, ni a una tasa diferente. No me puede venir a decir, es que como tú ganas mucho dinero y te va muy bien, ¿por qué no me pagas el 17 o el 18? No, perdón. Yo estoy obligado al 16 y ese mismo 16 se constituye en un dique para ti. Y por ahí la Corte, cuando ha hablado de la libertad de configuración de leyes, sí se refiere a que solo está obligada a respetar los límites de fondo, a respetar lo que dice el 31, fracción cuarta, en materia de proporcionalidad y equidad, a respetar el proceso legislativo estricto, a no permitir que se inicien impuestos en la Cámara de Senadores, por ejemplo, es decir, aquellos temas que conocemos muy bien.
pero en el proceso legislativo, en la parte del ejercicio de esa facultad legislativa y del uso, y en ocasiones abuso, de la libertad de configuración del Congreso, es un tema que no hemos visto, no nos hemos asomado y que esbozaba el licenciado Aramburu hace un momento. Citando, y tengo la referencia y está a sus órdenes si luego lo gustan, a un trabajo muy interesante de los profesores Dennis Weber y Sirita Porn de la Universidad de Ámsterdam, de hace varios años, que a raíz de un congreso en el que tuve oportunidad de debatir con ellos, sacaron este estudio donde hablan de cómo para que el principio de certeza legal se cumpla, es necesario que la ley sea, primero, clara, segundo, accesible, tercero, entendible, cuarto, no retroactiva y quinto, estable. Una ley que no es clara, que no se entiende, no abona a la certeza ni a la seguridad del gobernado y lo pone en riesgo incluso a veces de quedar en estado de indefensión. Una ley que no es accesible, que yo no puedo conocer, que no tengo manera de saber qué es lo que quiere la autoridad, pues me deja en un riesgo permanente. Una ley que no es entendible. Una ley que además me ataca eventos, hechos y circunstancias que ya sucedieron cuando esa ley no estaba. Y hoy lo vemos claramente. Hoy, por un golpe de pluma del Congreso, una serie de estructuras de contratación laboral, más allá del debate de si son buenas, malas, abusivas o no, de golpe son delincuentes y quedan en la absoluta ilegalidad por temas que había antes. Y la estabilidad de las normas. Esa estabilidad que nos pide que haya un mínimo de permanencia de las normas y no por alguna temporada que, aunque se ha disminuido, hoy los vicios son otros, en los que teníamos cada 10 días en promedio en el año, porque teníamos más de 30 misceláneas al año, cambio en la regulación fiscal. No hay manera. No hay manera que un contribuyente pueda estar al día si a lo largo del año, cada 10 días en promedio, le cambian las reglas, porque así a la autoridad le acomoda y la función. Y creo yo que la ley no debe ser así. Al menos, en el caso particular de nuestra ley fiscal, es importante porque esta falta de cumplimiento de las características o de las mejores cualidades de la ley nos impacta en la falta de certeza, golpea la propiedad privada como un derecho fundamental de los ciudadanos y las garantías del 31 fracción cuarta. Fíjense, la experiencia europea, y se los platico, es muy interesante, porque además ahí están los documentos. La experiencia es muy interesante. En 1992, en el Consejo de Edimburgo de la Comunidad Europea, redactaron una serie de documentos y preparan uno particularmente, la declaración número 39, anexo del Tratado de Ámsterdam del mismo año, en la cual acuerdan los países europeos los estándares mínimos, cito, la traducción es mía, para la calidad de la redacción de la legislación de la Comunidad Europea. Se ponen de acuerdo para organizar la calidad de la redacción de la legislación de la Comunidad Europea en la Declaración 39 del Consejo de Edimburgo de 1992. Posteriormente, la Corte Europea de Justicia amplía el acuerdo al que llegan el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Comisión, los tres órganos rectores que administran la parte legislativa, administrativa y política de la Unión Europea, porque hacen un acuerdo interinstitucional el 8 de junio de 1993 en el que se ponen de acuerdo de cómo debe procederse para legislar en la Unión Europea. Eso es a nivel de la legislación comunitaria, pero la Corte Europea de Justicia lo que ha hecho es extenderlo como una obligación para la legislación interna de los países. Y nos pide, y aquí un poco parecerá que me fusilo a mi querido amigo don Antonio Aramburu, pero es exactamente este seguimiento de principios. En ese acuerdo nos dice, paso número 1, el legislador debe identificar con toda claridad cuál es el problema, para qué se legisla, por qué se legisla, justificar la necesidad de intervención del Estado. A ver, no puedes entrar nada más porque se te ocurrió, te gustó, te pareció que está de moda, lo oíste en una mañanera, deberíamos hacer esto. No. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estamos frente a qué tipo de problema estamos nosotros que necesitamos intervenir como legislativo? Punto número 1. Aquí en materia tributaria, perfectamente justificable, necesitamos recursos, necesitamos cubrir el gasto público, no hay duda, los mexicanos estamos obligados. Paso número 2.
deberá identificarse cuáles son los objetivos de la política pública, es decir, cuál es la intención que está persiguiendo el legislativo al resolver ese problema. O sea, vamos a dar para hacerlo de tal manera que se cubran de manera suficiente ahora los programas sociales o aquel otro proyecto. Tercera regla, deberá identificar, y todo esto pide la Corte Europea y pide la legislación europea, que sea expreso y razonado, cuáles son las opciones. Es decir, ante un problema que he decidido atacar con una política pública determinada, ¿cuáles son las opciones? Y las opciones van desde no hacer ningún cambio y simplemente hacer más duro el incumplimiento y exigir el cumplimiento cabal de las normas que ya están, hasta hacer un cambio de 100% de sistema y rediseñar el sistema fiscal por completo. Es decir, identificar claramente cuáles son tus opciones. En materia de renta, oye, vamos a subir la tasa del 35 al 40 o del 45 al 50, o vamos a ampliar la base, quitemos deducciones, o establezcamos nuevos supuestos de ingreso, anticipemos el momento, es decir, cuáles son las opciones. Y lo que nos pide esta regulación es identifícamelas perfectamente, todas aquellas que hayas encontrado. Paso número 4, ¿cómo se compara una con otra? A ver, ¿qué pasa si subes la tasa? ¿Qué pasa si mejor ampliamos la base? Aquí es interesantísimo, para la reforma fiscal del presidente Joe Biden en los Estados Unidos, la Tax Foundation, y aquí la encuentran en Twitter y en todas las redes sociales, publica constantemente, está publicando cada semana 2 o 3 análisis que está haciendo, diciendo, mira, si nos vamos a subir la tasa por cada punto porcentual que le subamos a la tasa del impuesto sobre la renta a las personas físicas, se cae el consumo en tanto. Al caerse en tanto tiene este efecto en crecimiento de la economía, en mejoría de esto, en impuestos indirectos. Si en lugar de subir la tasa hacemos esto y te van comparando el efecto de cada una de dichas alternativas para el beneficio de la comunidad, el sacrificio individual y cómo van. Y el paso número 5, de entre toda esa comparación, ¿cuál estás eligiendo y por qué? ¿Por qué no subir la tasa? ¿Por qué sí ampliar la base? Es decir, ¿por qué no hacer este ejercicio pleno? Hoy que tenemos una comisión elegantemente presidida por el todavía diputado federal Ramírez Cuellar, que ha juntado a un grupo de notables ideólogos, donde desafortunadamente, salvo honrosísimas excepciones que participan a título personal, yo debo confesar que estando después de más de 40 años en esta materia, no sé quiénes son el 90% de los grupos que están interviniendo, más allá de que son grupos con estudios fundamentalmente ideológicos sobre el de cómo debiera repartirse la riqueza. Tenemos que empezar a pensar, y la Corte tiene que empezar a exigir, y tenemos que asumir como un derecho ciudadano que el legislativo no se puede sentar a jugar con nosotros, nuestra actividad, nuestro futuro y la productividad, como se le ocurra, porque se le ocurra. Hay estos principios que son esencialmente principios derivados de la necesidad de abonar a la certeza, a la legalidad y a los derechos de los gobernados. Me parece que nuestra visión se ha quedado corta, nos falta en esta parte de la libertad de configuración reglarla, revisarla e ir al fondo para que realmente podamos avanzar en esta materia. Y yo con esto, en ánimo del respeto del tiempo, porque tenemos todavía mucho muy interesante que oír, quedo por supuesto a sus órdenes para el resto del panel. Muchísimas gracias, maestra Guillermina. Gracias, licenciado Manuel Trón, por tan clara exposición respecto a la configuración de leyes y igualmente por darnos otros ejemplos en derecho comparado. Le agradecemos mucho su participación. A continuación nos acompaña la doctora Sonia Venegas, quien es actual secretaria académica de la Facultad de Derecho, así como catedrática de la UNAM. Igualmente, la doctora ha impartido distintos cursos en dependencias y entidades tales como Profeco, también como el SAT, etcétera. Muy buenas tardes, bienvenida, doctora, quien también nos va a comentar sobre la vulneración de los derechos del contribuyente, el claro ejemplo de el límite a las deducciones personales. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a la doctora Gaby Ríos por la invitación a este magno e importante evento, así como pues manifestar que me siento muy honrada, muy contenta de estar en este panel con grandes fiscalistas,
además amigos, algunos hace ya de algún tiempo. Desde luego agradecer también la magnífica moderación y co-coordinación de la maestra Mina, con quien hemos estado en contacto. Y en efecto, yo creo que la fecha del 10 de junio de 1911 es una fecha inscrita en el Breviario Cultural Jurídico y sin lugar a dudas es la reforma de mayor relevancia que haya tenido la Constitución a partir de 1917. Después de su instalación a rango constitucional, lo cual pues, es sumamente importante, realmente el aterrizarlas al caso concreto, estos preceptos constitucionales, darle vigencia a estos derechos humanos, hemos visto que se ha convertido en una tarea más bien de la labor jurisprudencial, ¿no? Entonces tenemos que a través de la jurisprudencia es que se han establecido también los límites se han fijado el alcance de estos preceptos y la manera en que la reforma va permeando en cada rama de nuestra ciencia jurídica. Y bien, como lo mencionaban quienes hicieron uso de la palabra antes que yo, el maestro Antonio Aramburu decía, y en efecto coincido, en algunas otras ramas el avance jurisprudencial ha sido realmente de ejemplo. Y sin embargo, en el caso del derecho fiscal lo vemos, por decirlo poco, paquidérmico. Y en algunos casos diríamos, y ya lo decía el maestro Manuel Tron, pues con ganas de exigirle al legislador y también al intérprete jurisdiccional, pues que se establezcan realmente estos límites que lleven al respeto de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de los derechos humanos y fundamentales en el ámbito de lo tributario? Pues yo creo que en términos generales estamos lejos de tener un enfoque generalizado que permita hablar propiamente de una estructura o de derechos humanos en el derecho fiscal mexicano, más aún si lo comparamos en el mismo rango de tiempo con lo que, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha establecido o ha generado también la aplicabilidad de los derechos humanos en la materia tributaria. Por ejemplo, en este Tribunal Europeo, pues se ha hablado, por decir algo, o se han establecido límites y también profundidad en un derecho a no autoincriminarse, en un derecho a la intimidad, en un derecho de un trato diferenciado, impositivo, de acuerdo a la situación particular sobre todo de las personas físicas, si son solteros, si son casados, si tienen dependientes, bajo qué estructura exactamente. Entonces, pues estamos lejos de ello. De manera que la charla de esta tarde, y una charla muy breve, es en torno a los derechos fundamentales vinculados a las deducciones personales. Propiamente estamos hablando del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y donde convergen algunos otros derechos sumamente relevantes, quizá algunos muy llevados y traídos, pero que aún no concretizamos, como puede ser el mismo derecho al mínimo imponible. Ya el maestro Trona hacía referencia hace
su momento, pues desde que la Corte empezó a analizar y a discutir este derecho al mínimo imponible o mínimo vital. También un derecho que exactamente por ahí fue destacado, un derecho a la certidumbre jurídica cuando se estableció este límite, digamos, arbitrario. Y lo califico de arbitrario porque es el momento en que el Poder Judicial no nos ha podido argumentar el porqué de ese límite, ¿no? Este límite a las deducciones personales que está tasado en salarios mínimos o el 15% de los ingresos que obtengan las personas físicas y todavía, ¿no? Lo que sea menor propiamente. Y bien, pudiéramos decir que los criterios jurisprudenciales que se convierten en parteaguas en este tema es aquel que empieza a diferenciar entre deducciones estructurales y no estructurales. Las estructurales, aquellas, dice, consideradas como erogaciones indispensables para la generación del ingreso. Y al hablar de las no estructurales, y es ahí la parte también, es otra de las partes que me preocupa, lo refiere como simplemente beneficios o medidas, les llama hasta de carácter extrafiscal. Yo creo que esto no podemos aceptar que sea de este modo, porque haciendo un análisis de la misma jurisprudencia, pues vemos que hay un distinto tratamiento entre personas morales y personas físicas, y es en México y diríamos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la situación es diversa, no solamente por la fuente de los ingresos que van a, la fuente de los ingresos de la persona física, sino todo lo que conlleva. No es gratuito que en la mayoría de los sistemas jurídicos, o una de dos, o se prevé la existencia de este mínimo imponible o mínimo existencial, o se prevean estas deducciones personales, que analizando en antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo encuentro una referencia literal que dice se obliga al Estado a respetar el principio del neto subjetivo. El hablar del neto subjetivo no es hablar del ingreso menos las llamadas deducciones estructurales. El hablar del principio del neto subjetivo y analizando también esta serie de asuntos que revisé del Tribunal Europeo es referirse también a estas cargas familiares y personales que tiene la persona física. Si bien, y concuerdo totalmente con la opinión del maestro Manuel Tron, cuando dice pudiéramos prácticamente estructurar tomos completos en el tema de capacidad contributiva, sin embargo, pues esta capacidad contributiva pues debe precisamente de tener el faro orientador de la justicia sustantiva tributaria. O sea, no estoy totalmente en desacuerdo con esta opinión en que las deducciones no estructurales sean propiamente casi beneficios. Poco falta para que nos digan regalos que nos hace el legislador. ¿Por qué? Porque hay un costo fiscal de por medio. Y no es así mientras no tengamos una figura de un mínimo vital o un mínimo imponible, que no lo tenemos, independientemente de lo que también ya haya discutido la Corte en su momento, porque todos sabemos que un salario mínimo no nos llevaría para soportar las cargas económicas de el contribuyente y de sus dependientes económicos. Entonces, pues bueno, es un poco en torno a ello y bueno, también otro de los derechos que se han tratado de hacer valer
respecto de las deducciones personales, como les decía, pues es el principio de certidumbre jurídica, precisamente a referirse a que el legislador de manera arbitraria, porque no hay un sustento de por qué es el límite del 15%. Y todavía yo iría más allá. Verdaderamente podemos ver una vigencia de derechos humanos cuando revisamos toda la formalidad que hay que cumplir para poder aplicar esas deducciones personales, la forma de pago. Bueno, el comprobante a mí me parecería obvio, pero ¿cuántas veces no llegamos a una consulta médica y pues no funciona la terminal casualmente, ¿verdad? Y nos van a aceptar cheque? Entonces, por decir algo, simplemente, y así nos iríamos, el caso del transporte escolar, pues a mí me parece en los términos en que está establecido de lo más infuncional, por no llamarlo ridículo. En el caso, y es más, yo diría, las deducciones personales, mientras no tengamos ese mínimo exento, ese mínimo vital, me parecen cortas, me parecen muy pobres, porque, por ejemplo, ¿de qué sirve que tengamos una como deducción personal el gasto de la consulta médica cuando la persona física, para que pueda generar su ingreso, requiere de salud y no puede deducir medicamentos que es comprobable utiliza porque tiene una enfermedad crónico-degenerativa? Mientras que del otro lado de la moneda, diríamos, los laboratorios médicos han sido señalados, y no solamente en México, en todo el mundo, como evasores o cuando menos elusores. Entonces yo creo que queda ahí todavía pues un gran trabajo para la Corte, y en todo caso pues de verdad que es triste que no tengamos este enfoque generalizado de derechos humanos en materia tributaria por parte de la Corte, porque no se cumple, no llega a cumplirse este principio de división de poderes. Como bien lo decía el maestro Antonio Aramburu, pues si se trata de darle por su lado al poder legislativo, pues no hay un verdadero principio de división de poderes, porque la jurisprudencia debería de ser la encargada de decirle al poder legislativo: te has equivocado, estás fuera de los límites, te estás excediendo de manera arbitraria. Yo lo dejaría aquí también por respeto a el tiempo que me fue otorgado para mi participación. Nuevamente reitero mi gratitud hacia Gaby, hacia la doctora Gaby, hacia la maestra Mina. Gracias, doctora Sonia, por tan brillante participación respecto a la relación del mínimo vital con pues la vulneración que existe en la seducción, el límite de las deducciones personales. A continuación nos acompaña el maestro Reginaldo Esquer, quien es expresidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex desde octubre de 2018 a la fecha, y actualmente es vicepresidente de la Nacional de la Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex también, desde noviembre de 2020 a la fecha. Bienvenido, maestro Reginaldo, quien nos va a dar una visión desde el punto de vista empresarial. Gracias, Mina. Agradezco mucho tu intervención y tu introducción a mi persona, y desde luego, Gaby, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar junto con distinguidos expositores que me antecedieron en la palabra y que luego después nos seguirán. Buen amigo Arturo, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y efectivamente creo que un poco ahora sí que mi participación creo que obedece en alguna forma a esta dualidad que tengo de abogado litigante en esta materia. Acá si alguien quiere venir al norte de México, a Mexicali, a cocerse en su jugo, estamos a 45 grados. Por eso hay muy pocos abogados fiscalistas acá de este lado. Pero al mismo tiempo tengo una participación activa en organizaciones empresariales, y entonces esta dualidad me permite
presentarles estas consideraciones a su análisis. Bien, para mí es muy importante primero establecer porque tiene que haber una autocrítica desde la empresa, desde las organizaciones empresariales, esta perspectiva de cómo los derechos humanos han verdaderamente convertido en una política interna aplicable desde las empresas, independientemente del margen, desde luego, desde la óptica de la aplicación en respeto y en cuidado y en protección de los derechos de la empresa. Yo creo que también es importante determinar, a la luz de esta reforma de hace 10 años en derechos humanos, cómo esta reforma ha permeado las políticas internas de la misma empresa. Porque no debemos de olvidar que es importante que desde luego la empresa cuide y respete esos derechos desde una perspectiva pues integral, desde la conducta misma, desde las empresas, hacia lo interno, hacia su propia nómina, hacia sus propias obligaciones con su personal, con sus colaboradores, y por otro lado, desde una perspectiva también externa que tiene que ver con su vinculación con clientes, con proveedores, con autoridades, y que también está obligada a respetar derechos humanos. Y desde luego también me voy a referir en respeto de la empresa, particularmente haciendo este análisis de lo que ha venido haciéndose en criterios de tribunales respecto de los derechos de la empresa. Bien, siguiente, por favor. Creo que una parte importante, pues hay que tomar como referencia, después de la reforma hace 10 años, tardó mucho tiempo, hasta que finalmente se emitió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se identifica como la 37/2019, que tiene como referencia también otra recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y que básicamente establece estos lineamientos en donde se pretende promover hacia las empresas el establecimiento de políticas internas de las organizaciones empresariales. Y para mí creo que esta es una parte importante, porque creo que esto a veces se nos olvida, y como autocrítica hacia las organizaciones empresariales y las mismas empresas deberíamos de ponerle mucho más atención. No podemos tener la cara para poder reclamar a las autoridades o tribunales el incumplimiento de obligaciones y deberes en materia de derechos humanos si no hace la propia empresa y las organizaciones empresariales que la representan lo necesario para que también las empresas y sus organizaciones respeten los derechos humanos. Entonces creo que es importantísimo que desde luego esto no solamente quede, que es el primer, vamos a decir, referente que tenemos vamos a decir, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación de generar estas políticas, pero lamentablemente nos hemos quedado ahí, no ha habido un avance. Esto es una buena parte de lo que me voy a referir como los retos que tenemos como país, en los que tenemos que todavía generar mucho para que esto no solamente esté en la autorregulación, porque prácticamente lo que ha ocurrido en este tema, en respeto a los derechos humanos, ante la falta de políticas públicas, ante la falta de legislación para regular toda esta parte interna de las empresas, pues ha quedado en el nivel de la autorregulación y en el nivel en el que las empresas tienen por sí mismas que generarse en cumplimiento de estos lineamientos. Adelante, por favor. Los invito a que en alguna oportunidad que tengan revisen la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí van a encontrar, dentro de otros aspectos, un programa que desarrolla la propia comisión, que se denomina de Empresas y Derechos Humanos. Evidentemente este programa pretende, y se ha venido haciendo, incluso muchas de las entidades federativas en las comisiones de derechos humanos de derechos humanos estatales, se han venido celebrando diferentes tipos de acuerdos entre organizaciones empresariales, Coparmex, Canacintra, en fin, todas las organizaciones empresariales en diferentes niveles y quizá con diferentes presiones,
pero se han venido celebrando acuerdos en donde se promueve la cultura de respeto a los derechos humanos entre las organizaciones y las empresas que están, organizaciones empresariales y las empresas que están, forman parte de esas organizaciones empresariales. Desde luego se trata de consolidar una cultura preventiva y de respeto a los derechos humanos, como lo dice en los objetivos el propio programa, y pues se pretende a través de la promoción, del estudio, formación y capacitación a servidores públicos, también a personas empresarias y también a la población en general para este propósito. Y aunque eso se traduce en que se tiene como un propósito incidir en políticas públicas, la realidad es que esto no se ha dado, no se ha generado, no se han emitido estas políticas públicas para que las empresas tengan lineamientos de carácter general, salvo los que existen en materia internacional, y que muchas empresas extranjeras, porque están acostumbrados en sus países a respetar esas circunstancias, lo vienen replicando cuando se presentan en México. Y desde luego, pues la idea es establecer estos estándares de respeto a derechos humanos en actividades empresariales. Adelante, por favor. Pero quizá, y esto se lo pongo nada más para que ustedes quizá no lo tengan muy claro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de su competencia hacia las empresas, tiene dos tipos de, vamos a decir, de competencia, una directa y una indirecta. Particularmente la que se conoce como directa es cuando se trata de empresas públicas, particularmente las de empresas productivas del Estado, o aquellas en donde tengan participación en el capital mayoritario estatal. Y en ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando se trata de violación a derechos humanos, tiene una competencia directa y puede emitir recomendaciones en ese mismo sentido. Pero tiene una competencia indirecta cuando se trata de empresas privadas, siempre y cuando la violación de derechos humanos esté vinculado a una tolerancia o anuencia de servidores públicos o autoridades, en particular en relación a sus operaciones. Entonces, debo comentarles que, de acuerdo con una información que pude investigar, en 2019, del total de recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió, 76% de esas recomendaciones estaban vinculadas a esta competencia indirecta, a empresas privadas que obtuvieron algún beneficio o anuencia o tolerancia de servidores públicos o de autoridades en violación de derechos humanos. Entonces, es muy importante lo que se tiene que hacer en este sentido. Y aquí nada más hago un pequeño, vamos a decir, nada más una diferenciación, porque no quiero que se tome en cuenta con esto como una generalización. Todas las empresas no están involucradas necesariamente en aspectos que se involucren con anuencias o tolerancias con el gobierno para provocar violaciones a derechos humanos, evidentemente, aun y cuando el porcentaje sea muy alto, porque no todas las empresas tienen relación con esto. Evidentemente, yo creo que donde se adolece de mucho, en donde se tiene que trabajar de manera muy importante, es en esas empresas, sobre todo las micro, pequeñas empresas, en donde tenemos que trabajar muy intensamente para que políticas públicas en materia de derechos humanos sean recepcionadas por las empresas y se esté cumpliendo los estándares que internacionalmente deberíamos estar cumpliendo. Adelante, por favor. Entonces, las empresas deben respetar derechos humanos. Creo que no hay ninguna discusión en este sentido. Deben hacerse cargo directo las empresas de esta protección. Es necesario que sus sistemas regulatorios incluyan políticas de respeto a los derechos humanos, desde el interior hacia sus colaboradores, hacia el exterior, a sus operaciones, repito, con clientes, proveedores, con autoridades. Pero el problema, lamentablemente, es que no se han emitido leyes en este sentido. Ese es uno de los retos, grandes retos que tenemos en relación a esta reforma de derechos humanos del que cumplimos 10 años desde que se emitieron. Tenemos que adecuarnos.
y creo que vamos muy lentos, la velocidad no ha sido la adecuada. Tuvieron que pasar 8 o 9 años para que apenas la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la recomendación en este sentido, cuando ya la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ya la había emitido con bastante anticipación. Entonces necesitamos que las autoridades, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo impulse, desde luego, reformas en este sentido, pero por lo pronto lo que ha venido ocurriendo es que las empresas lo están haciendo de manera autorregulada. Muchas empresas han estado adoptando criterios orientadores en relación a sus normas internas, que van desde sus políticas, manuales, protocolos, lineamientos o códigos, pero pues no debemos dejarlo, creemos nosotros, a que existe este proceso de autorregulación. Es bueno que mientras no lo haya, lo hagan, pero tenemos que trabajar en que realmente se generen con un lineamiento que se marque desde la autoridad. Adelante, por favor. Ya desde la otra perspectiva, en respeto de las empresas, bueno, la discusión que siempre se generó con la reforma hace 10 años es si estaban incluidas las personas morales en los beneficios a los que se refería el artículo 1 de la Constitución. Ustedes pueden ver ahí con claridad que dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, y no hace ninguna diferenciación entre personas físicas y morales. Esto generó toda una discusión en la academia, en la investigación, en los tribunales. En los primeros años se emitieron resoluciones encontradas, sobre todo porque creo que la connotación de derechos humanos chocaba con la perspectiva de que, no siendo humana la persona moral, podía no gozar de los derechos a los que se refería la Constitución. Afortunadamente creo que esto quedó más aclarado con el tiempo, pero antes, desde luego, esta discusión se daba también en el sentido de que, hablando de derechos humanos, desde luego hay unos que no le aplicarían porque son inherentes a la persona. Siguiente, por favor. Y básicamente eso se ha venido estableciendo ya un poco desde el análisis académico. Hay, desde luego, ciertos derechos humanos que no les aplica a la empresa, y que son obvios a la naturaleza humana, como la dignidad, la integridad física y psíquica, la privacidad, el libre desarrollo de la personalidad, el estado civil, entre otros. Pero desde luego todos los demás, muchos de ellos, son desde luego derechos humanos que le aplican a la empresa porque son desde luego inherentes a su capacidad de ser titular de derechos y de obligaciones, y que por lo tanto también le deben de aplicar. Siguiente, por favor. Este es el lineamiento de la jurisprudencia que muy seguramente muchos de ustedes conocen, que dejó claro en una contradicción de tesis que es aplicable, bueno, el principio de interpretación más favorable a la persona es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que sean titulares las personas morales. Si se refiere a la parte marcada en amarillo, la Constitución dice no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida que resulten conforme su naturaleza y fines. Podrán algunos no estar de acuerdo, pero finalmente ya sería, vamos a decir, estéril discutir esta circunstancia, habiendo una jurisprudencia que muy claramente establece que a las personas morales les aplican en su beneficio la protección de los derechos humanos cuando estén relacionados con la titularidad de esos derechos y deberes. Adelante, por favor. Por último, nada más quisiera referirme, porque creo que esta es la parte en la que también creo que es una crítica y creo al mismo tiempo que es el reto en el que tenemos que trabajar. La Constitución, en el artículo 1, en su tercer párrafo, dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Un poco la crítica aquí tiene que ver con que a 10 años de que se hubiera hecho esta reforma legislativa, constitucional, creo que en donde hemos avanzado de manera muy significativa es a nivel de tribunales, pero en donde quedamos a deber, y creo que pues esto es desde luego competencia de las autoridades, es precisamente en el nivel del Poder Ejecutivo. Aquí creo que lo que ha venido sucediendo es que se ha convertido el tema de derechos humanos más un tema de tribunales y como que las autoridades han olvidado que están obligadas a respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado una cultura hacia las autoridades de manera interna en respeto de los derechos humanos. Y entendiendo desde la perspectiva de la empresa en respeto de todos estos comentarios que mis antecesores muy claramente han definido. ¿Por qué tenemos que esperar hasta los tribunales para que se respeten los derechos humanos? ¿Por qué no hay una cultura de respeto de las autoridades desde el ejercicio mismo de sus funciones, de cuidado, de capacitación de servidores públicos, de respetar los derechos humanos? No lo vemos. No veo yo que el SAT tenga esa cultura. No veo que todas las autoridades administrativas tengan ese cuidado y ese respeto de las garantías, esa capacitación que deberían de tener de promoción, de protección de los derechos humanos de los contribuyentes. Por eso creo que la parte y el gran reto que tenemos como sociedad, como país, es lograr que este no sea un tema de tribunales. Hayamos avanzado mucho, podrá haber defectos, podrá haber algunas cosas que no nos gusten en el camino, pero creo que la discusión que se ha venido dando en tribunales ha sido muy rica, muy profunda, hemos venido generando algún proceso importante, pero al contrario, ahora lo que veo, y creo que Arturo se va a dedicar un poco más a platicar en ese tema de Prodecon, veo hasta retrocesos en algunos de los casos, hasta de los organismos que están preocupados y que tienen el propósito legal y constitucional de proteger los derechos humanos de los contribuyentes, como en el caso de Prodecon, que está asediada desde hace tiempo. Finalmente, siguiente, por favor. Para concluir, yo creo que tenemos, ahora sí, dedicándome al título de este seminario, pues más que retrocesos, que sí hay unos peligros, creo que lo que tenemos enfrente son grandes retos. Porque las empresas y las organizaciones empresariales, junto con el gobierno y el poder legislativo, tenemos que trabajar muy arduamente en generar políticas públicas y legislación que deben de aplicarse por las empresas, lineamientos generales que todas deban cumplir. No debe dejarse a la autorregulación, hay ocasiones en que uno podría decir, oye, más vale que no nos regulen, pero creo que en este caso es importante que exista lineamientos claros. Y por otro lado, creo que avanzar mucho en materia de respeto a derechos humanos en el nivel gubernamental, en capacitación, en promoción ahí de respeto a derechos humanos, es quizá la parte más flaca de esta reforma y en donde quizá deberíamos aplicarnos un poco más. Con esto concluyo mi intervención. Gracias, Mina. Como siempre, es un gran placer poder contar con su participación. Le agradecemos mucho esta exposición, ya que nos brinda pues, el panorama de las personas morales frente a los derechos humanos y sobre todo los retos con los que debe de pues, continuar la autoridad en este momento. Gracias. A continuación, para cerrar con broche de oro, nos acompaña el maestro Arturo Pueblita, quien es actual presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, así como expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y socio presidente de la firma Pueblita y Abogados. Bienvenido, maestro Arturo Pueblita. Muchas gracias, Mina. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludar a tan distinguidos colegas que están en este panel: Antonio Aramburu, experto en temas de litigio constitucional; Reginaldo Esquer, además un extraordinario abogado postulante y líder empresarial; mi querido Manuel Tron, que yo siempre digo que se trata del abogado
tributarista más famoso, mexicano más famoso a nivel mundial, y además un querido maestro y amigo, y también a mi querida amiga y maestra Sonia Venegas, los saludo con mucho cariño, y a Gaby Ríos, que como ella dijo al principio que hemos sido compañeros de muchas batallas. Es cierto, y muchas de estas batallas han tenido que ver justamente con lo que estamos platicando hoy. Nosotros tomamos la decisión por ahí del 2016 de crear el Observatorio Financiero y Tributario, que tenía como finalidad, entre otras cosas, ver lo que estaba sucediendo con el gasto público, y que además la primera reunión tuvo que ver con una sentencia de la Corte del entonces ministro Medina Mora, en donde se sacaron de la chistera para justificar la constitucionalidad de una norma que es completa y abiertamente inconstitucional, como es la limitación en la deducibilidad de conceptos que son exentos para los trabajadores, y que muchos de estos están exentos, bueno, todos están exentos porque sí lo establece la legislación nacional, pero además teníamos otro concepto. Muchos de estos pagos, como son las horas extras, las primas vacacionales, la prima dominical, se tratan de obligaciones que constitucionalmente deben de cubrir los patrones, y que se limita y se restringió completa y absolutamente de una forma arbitraria la deducibilidad de estos conceptos, y eso generó que nos juntáramos una gran cantidad de profesores de derecho tributario de todo lo largo y ancho del país para analizar estos conceptos. Y derivado de eso, el proyecto que había sido publicado en la segunda sala de la Corte, que reconoció la constitucionalidad, en donde se sacaban de la chistera el concepto de las deducciones estructurales indirectas, tal fue la crítica que hicimos los profesores universitarios, que cuando salió de engrose desapareció ese concepto. No lo mencionaban, pero bajo esos mismos argumentos reconocieron la constitucionalidad de algo que es completa y absolutamente inconstitucional. Pero bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Respecto a la necesidad que tiene el Estado de recursos financieros para cumplir con sus cometidos esenciales, absolutamente nadie lo duda. Que el Estado tenga estos recursos para la satisfacción de necesidades públicas colectivas, nadie lo duda. Que el Estado se debe de convertir en el instrumento a través del cual se deben satisfacer y se deben de buscar mejores condiciones de vida de su población, absolutamente nadie lo duda. Ahí sí creo que lo podemos platicar con cualquier persona, de cualquier ideología, de cualquier forma de pensar, y vamos a saber que no hay absolutamente ningún debate. Donde se ha generado un dilema equivocado, un falso debate, es cuando tratamos de montar esta necesidad de recursos y confrontarla contra los derechos fundamentales. Si hay una colisión entre una necesidad pública, entre una política pública y derechos fundamentales, nadie nos debe de quedar la duda que deben prevalecer los derechos fundamentales en todo momento y bajo cualquier circunstancia. En su momento, antes de esta reforma de derechos humanos, cuando se hablaba, por ejemplo, de las reformas del impuesto al activo, se utilizó como justificación para declarar la constitucionalidad de las reformas realizadas a esa ley, de ese impuesto ya desaparecido, el hecho de que existían fines extrafiscales que llevaban al diseño de una contribución que, si se confrontaba con los derechos fundamentales, pues bueno, se podía salvar la constitucionalidad al existir un fin extrafiscal. Eso es algo completamente equivocado. Un fin extrafiscal es una herramienta de políticas públicas que lo estaban contrastando contra un derecho que es innato a los seres humanos, y no podía de ninguna manera contradecirse en este tema. Pero bueno, empezamos de esta manera, tenemos este tema de esta discusión, y en mi opinión cualquier disposición jurídica, sea tributaria, sea laboral, sea de carácter civil, mercantil, penal, si es contraria a derechos fundamentales, debe de ser expulsada del sistema jurídico, ya sea a través de una declaratoria de inconstitucionalidad en un juicio de amparo, en una acción de inconstitucionalidad, o en su caso, a través de la inaplicación que se pudiera llegar a realizar en el control difuso por parte del resto de las autoridades que no realizan este control concentrado de la constitucionalidad.
Cuando estábamos planeando cómo íbamos a organizar esta plática, yo les dije que yo me quería centrar en un concepto muy importante que es la relación jurídica tributaria. La relación jurídica tributaria, como cualquier relación jurídica, es el vínculo que existe entre dos sujetos de derecho, entre el Estado en este caso y el contribuyente, a través de la cual se pueden exigir el cumplimiento de una serie de obligaciones. Si estamos hablando del Estado como titular de la relación jurídica, como sujeto activo en la relación jurídica tributaria, puede exigirle a los contribuyentes el cumplimiento de obligaciones formales y el cumplimiento de obligaciones materiales, que es el pago de las contribuciones. Así de simple. Eventualmente esto se puede invertir. Pero hay una característica particular también dentro de la relación jurídica tributaria, y es que esta relación se da cuando el Estado es el sujeto activo, se da de dos diferentes formas. Una, como titular de la potestad tributaria normativa, y esto quiere decir que es la facultad que tienen los órganos legislativos del Estado de crear normas de carácter tributario, y por el otro lado tenemos al Estado como titular de la deuda tributaria. Y en ese caso tenemos esta potestad o esta facilidad que tienen los órganos del Estado en las contribuciones a cargo de los particulares. Y les debo decir ahí que, como lo adelantaba mi querida Sonia Venegas, se ha venido desdibujando absolutamente la división de poderes, de manera verdaderamente alarmante y preocupante. Y esto es algo que se ha incrementado de manera considerable del 2007 a la fecha. Y en este sentido, mucho de la reforma en materia de derechos fundamentales de hace 10 años ha pasado de noche también. Y es algo que nos debe de llamar la atención. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Bueno, porque resulta ser que, y eso es algo que hemos platicado con Gaby Ríos y con expertos de jurídicas de la UNAM y de otras organizaciones, economistas, expertos, lo que sucede es que en materia económica juega solo el gobierno mexicano. En materia económica, la Secretaría de Hacienda, que elabora estos precriterios de política económica y después los criterios de política económica y después le manda un paquete fiscal al Congreso de la Unión, la realidad de las cosas es que durante todo este tiempo se va guardando la información y no existen interlocutores válidos en el Estado y no dan cabida tampoco a que los externos, a que los particulares podamos también manifestar algún concepto disidente de lo que se viene planteando en estos precriterios de políticas públicas. La Secretaría de Hacienda arma los paquetes, manda la información al Congreso y el Congreso no tiene un órgano que pudiera servir para hacer esta transformación, esta traducción de la información, esta revisión sobre la veracidad de estos precriterios, de los criterios y de la información que arroja la misma Secretaría de Hacienda y los legisladores con sus cuerpos ordinarios de asesores que en muchas ocasiones no pueden tener todos los legisladores un cuerpo de asesores perfectamente bien estructurado para temas financieros públicos, pues simple y sencillamente se reducen a votar conforme lo que marcan sus bancadas. En este sentido, desde la Coparmex, desde otros organismos, se ha venido impulsando la creación de este órgano como asesor fiscal independiente, que es indispensable contar con él, que la oficina que actualmente tenemos de política hacendaria de la Cámara de Diputados es completa y absolutamente insuficiente. Necesitamos un órgano técnico independiente que realice esta traducción y que asesore a los legisladores, porque de lo contrario sucede lo que en realidad ha venido pasando en los últimos 18 años por lo menos que me dedico a la materia, y es que la información tal como le llega a los legisladores pues en muchas ocasiones es aprobada. Les ponen ahí algún dulcecito a los legisladores para que lo quiten. Ustedes recordarán en la reforma fiscal del 2014 se hizo muchísimo ruido que le iban a poner IVA a las croquetas de los perros, y entonces salieron ahí los legisladores y dijeron no, con las mascotas no, y entonces le quitaron el IVA a las mascotas para que no... pero en el fondo termina pasando en gran medida la información
como fue presentada por la Secretaría de Hacienda, termina pasando sin que exista realmente un análisis válido, un debate serio. Organizan estos parlamentos abiertos, organizan actividades, pero en la práctica el impacto de estas actividades termina siendo muy, muy, muy menor. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede ahí también? Es una discusión técnica que se lleva al Congreso de la Unión, en donde lleva mano y lleva todas las de ganar la Secretaría de Hacienda, porque se ponen a hablar en lenguaje muy técnico que finalmente la gran mayoría de los legisladores no pueden entender, no pueden traducir, no pueden discernir si lo que les están diciendo es correcto o no, y todo se reduce a esta discusión de, bueno, es que el Estado necesita recursos. Y después llegamos, cuando son aprobadas esas leyes promulgadas por el legislativo y son ya publicadas y entran en vigor, es en ese momento cuando muchos de los contribuyentes pueden acudir a los juicios de amparo para hacer valer violaciones a derechos fundamentales, y nos topamos con un sistema judicial en donde a fin de cuentas se terminan concentrando muchos de estas resoluciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo les podría decir desde el 2007, ha ido señalando y resolviendo reiteradamente la constitucionalidad de todo tipo de normas tributarias, tanto las que establecen contribuciones como las que establecen cargas formales a los contribuyentes, como las que establecen facultades de las autoridades fiscales. Tenemos un legislador fiscal que es prácticamente infalible. Más del 99% de las resoluciones que son combatidas en los tribunales, de las normas que son combatidas en los tribunales, resultan ser constitucionales. Y aquí debo decirles también un tema muy importante. Si ustedes hacen un análisis histórico de los presupuestos del Poder Judicial de la Federación, se van a dar cuenta que por ahí, justamente los años 2006-2007, se generó un incremento absolutamente desproporcionado de los presupuestos públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en día, en el 2021, la Suprema Corte nos cuesta a los mexicanos 5,000 millones de pesos. El trabajo de 11 ministros de la Corte, no me estoy refiriendo a los 63,000 millones que cuesta el Consejo de la Judicatura, todos los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, no me refiero a eso. Nada más el trabajo de la Suprema Corte nos cuesta a los mexicanos más de 5,000 millones de pesos. Tenemos el Tribunal Constitucional más caro del mundo. Es 2 veces más caro que el costo que tiene la Suprema Corte en Estados Unidos, y es 6 veces más caro que el costo que tiene para los españoles, por poner un ejemplo, el Tribunal Supremo. Es completa y absolutamente desproporcionado. ¿Qué es lo que hemos encontrado aquí? Prácticamente lo que propone la Secretaría de Hacienda hacia el legislativo en materia impositiva es aprobada en una gran mayoría sin cambiarle una coma en el Poder Legislativo, y después, cuando llega al Poder Judicial, termina siendo reconocida la constitucionalidad bajo diferentes momentos. Pero bueno, aquí es en donde yo veo que ha habido una regresión considerable en materia de derechos fundamentales. Lo decía Antonio Aramburu, nos decía, bueno, es que se están quedando concentrados en los temas de la equidad y la proporcionalidad, estos viejos conceptos establecidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que además existían en otro artículo, pero exactamente con la misma redacción desde la Constitución de 1857, y se vio en el siglo XIX un debate si era que si era válido, es la famosa tesis Vallarta, que si era válido que se analizara la constitucionalidad de normas tributarias o no, que la trató de revivir por ahí del 2007-2008 el ministro José Ramón Cosío, que afortunadamente, como sucedió con Vallarta, le sucedió lo mismo a Cosío, que no funcionó ese tema, donde se decía que los temas fiscales debían ser un tema político y no un tema de constitucionalidad. Sin embargo, el efecto práctico fue que hoy en día no hay un verdadero control de la constitucionalidad de las normas tributarias. Y eso es algo verdaderamente lamentable, porque eso termina afectando el otro aspecto de la relación jurídica tributaria,
que tiene que ver justo con esta gestión de los tributos o con esta potestad o titularidad de la deuda tributaria que tienen los órganos del Estado para el cobro de contribuciones, porque eso ha redundado también en que las facultades que son establecidas para las autoridades fiscales se convierten en facultades completa y absolutamente desproporcionadas en algunas ocasiones, como sucede con el caso de las visitas domiciliarias a los asesores fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Si una autoridad fiscal considera que cualquier persona, y es demasiado ambiguo el concepto de asesor fiscal, si está cumpliendo o no con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal, pueden ordenar un cateo sin orden judicial, sin que medie un citatorio, para que acudan al domicilio de ese asesor fiscal para revisar, intervenir sus comunicaciones, revisar sus computadoras, revisar sus teléfonos, revisar sus expedientes para tratar de encontrar información. Es decir, no se necesita tampoco que se acredite que es un asesor fiscal, van y revisan al licenciado Aramburu, que es un abogado constitucionalista, y le van a decir, bueno, pues vamos a revisar tu teléfono, vamos a revisar tu computadora, vamos a revisar las comunicaciones con tus clientes, y no te preocupes, si no has incumplido con la materia como asesor fiscal, pues no te vamos a poner ninguna sanción, pero ya hubo una intromisión en el domicilio. Y ese tipo de cosas van pasando una y otra vez, y por eso cada vez más las autoridades fiscales, la Secretaría de Hacienda se atreve a proponer más y más cosas que son abiertas y completamente inconstitucionales. ¿Qué es lo que tendremos que hacer entonces? Tenemos que replantearnos la relación jurídica tributaria existente. En 1997 se tomó la decisión de desaparecer a las viejas oficinas de Hacienda, las oficinas federales de Hacienda, porque decían que eran lugares lúgubres, que eran lugares en donde le daba miedo llegar a los contribuyentes, en donde llegaban y había un ambiente de crispación hacia los contribuyentes, y entonces dijeron, vamos a sacar esta función de la Secretaría de Hacienda y vamos a crear un órgano desconcentrado funcional que le vamos a denominar Servicio de Administración Tributaria, y vamos a hacerlo bajo un modelo de agencia tributaria moderna, especializada, con un sistema de carrera a través del cual no tome decisiones el secretario de Hacienda y no se tomen decisiones de manera directa por un tema de política, sino que se convierta en un organismo técnico que realice la recaudación de las contribuciones. Si hoy volteamos a ver en lo que se ha convertido en el 2021 el Servicio de Administración Tributaria, está mucho más cerca de parecerse a esas viejas oficinas federales de Hacienda. Nos podemos dar cuenta que el uso político que se está dando al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera, es absoluto. Y en ese sentido estamos hablando de retrocesos en los derechos fundamentales, en donde la reforma constitucional no ha permeado. Y por el contrario, estamos viendo graves retrocesos en ese sentido. ¿Qué debemos de hacer entonces? Nos tenemos que replantear esta relación jurídico-tributaria. Tenemos que volver a pensar y tenemos que rediseñar qué tipo de relación jurídico-tributaria tenemos. Hoy tenemos un diseño de política fiscal a través de la cual tenemos la premisa que todos los contribuyentes son evasores, todos somos factureros, todos somos asesores fiscales, salvo que se demuestre lo contrario. Y entonces tenemos que acudir a organismos como la PRODECON, tenemos que ir a un juicio de amparo indirecto, tenemos que irnos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para defender los intereses de los contribuyentes, porque de lo contrario estamos hablando de una relación que se ha venido deteriorando. Debemos de entender que los contribuyentes y el Estado somos una simbiosis. Sin las contribuciones que pagan los contribuyentes, no se puede sufragar los gastos públicos. Y se necesita a los empresarios como los que representa Reginaldo para generar empleos, que los empleos a su vez generan pago de contribuciones. Se necesitan empresas para generar esos empleos y esas empresas también pagan contribuciones. Hoy en día está muy de moda este tema que ha publicado el Servicio de Administración Tributaria de señalar estas tasas efectivas
con las que están pagando las contribuciones los grandes contribuyentes. Y eso me parece sinceramente una campaña completa y absoluta de desinformación, porque están comparando peras con manzanas. Lo que están señalando ahí es contrastando los ingresos contra el pago efectivo y con eso sacan una tasa. Y diciendo, hoy están pagando 5 o 6% en lugar de estar pagando el 30%. Y eso es algo completo y absolutamente equivocado. Lo que se tiene que analizar es que los ingresos no se convierten en la base directa del impuesto, sino que para respetar derechos fundamentales como la capacidad contributiva, se tiene que permitir disminuir a través de las deducciones aquellos gastos que fueron indispensables para la obtención del ingreso. Si yo me dedico a vender botellas de agua, y yo las vendo en 10 pesos y a mí me costó tener esa botella 8 pesos, sería completamente absurdo que me dijeran que yo debo pagar el 30% sobre los 10 pesos. Tendré que pagar el 30% sobre la utilidad obtenida. Y en ese sentido hay que replantearnos la forma como nos comunicamos, la forma como vemos los contribuyentes, que también, como lo decía Antonio Aramburu, también muchos se han radicalizado y han acudido a esquemas completamente abusivos, ilegales. Está bien, a quien detecten en esa situación hay que castigarlo, no queda ninguna duda, pero tenemos que reorganizar la relación jurídica, tenemos que sensibilizar al Estado la importancia que tienen los contribuyentes y tenemos que sensibilizar a los contribuyentes de la importancia que tiene para la sociedad el estar pagando contribuciones. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos. Gracias por brindarnos un panorama amplio sobre la relación del contribuyente y el Estado durante los últimos 10 años. Bueno, ahora iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas. Mina. ¿Sí? Mina, un favor, antes de dar la sesión de preguntas y respuestas, nada más quisiera como agradecer a todos los expositores. Creo que han puesto los puntos sobre las IES. Ayer se comentaba precisamente, Rubén Sánchez Gil nos hizo una exposición magnífica desde el punto de vista de derechos fundamentales, como ese tema que retomó Manuel Tron, el derecho a la propiedad privada. Y creo que eso también lo retoma Arturo Pueblita respecto a esta relación jurídica tributaria, ¿no? O sea, el Estado tiene que respetar ese derecho a la propiedad privada, sin lugar a dudas, y cómo se ha ido construyendo este derecho de la propiedad tributaria frente a la obligación de pago de contribuciones. También creo que es como muy importante lo que comentaba el maestro Antonio Aramburu de cómo acercarnos. Yo cuando lo invité a participar en esta mesa, él me planteaba esta cuestión que era muy importante, que en el pedir está el dar, ¿no? Y creo que ciertamente los abogados postulantes pues tienen que hacer mejores argumentaciones para pedir la defensa de sus derechos cuando cabe en tribunales, ¿no? Es cuando se judicializa precisamente esta relación jurídica tributaria de la que habla Arturo Pueblita. También me parece muy importante el tema que abordó la doctora Sonia Venegas en el sentido de pues, ¿por qué no establecer prácticamente o cincelar prácticamente lo que es el derecho mínimo existencial, tal cual como un mínimo exento directamente establecido en la ley de impuesto de la renta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son el parámetro de este mínimo exento? O como alguna vez yo lo comentaba con nuestro amigo querido Pepe Roldán Chopa, que pues el juez constitucional, el juez en amparo, pues podría perfectamente también establecer cuál podría ser el baremo de este mínimo existencial, así como lo hace un juez familiar, ¿no? Es decir, una pensión alimenticia, pues ¿cuál sería ese baremo? Si un juez familiar lo puede poner, pues también un juez en amparo, pues tendría que poner ese baremo, ¿no? Creo que sí hay muchas cosas que hacer, junto con lo que comentaba nuestro amigo Reginaldo Esquer, que finalmente creo que es tan importante la relación entre el Estado y las personas morales y cómo acercarse el Estado a las personas morales. Creo que hoy por hoy tenemos como esta visión muy importante de
que los contribuyentes pues tenemos esta obligación de pagar contribuciones, pero también el Estado tiene obligación de generar esta cultura contributiva. Eso sí creo que ha faltado. Nosotros sabemos que en México tenemos una muy baja percepción del pago de contribuciones y esa baja percepción permea en toda la sociedad. Entonces, así como los pequeños, medianos, personas físicas, personas morales deben de tener esta percepción como mucho más introyectada, el Estado ha claudicado en eso, ¿no? Creo que tenemos que mejorar esta relación entre el Estado y el contribuyente, pero mejorándolo a través de cómo, por qué es importante el pago de las contribuciones. Sí, bueno, dicho esto, creo que es como que podemos cerrar las mesas, empezando como esta argumentación que da la Corte, como nos explicó Antonio Arámbulo, como nos comentó también Manuel Trón, en este derecho comparado con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Europeo, perdón, el Tribunal Europeo, y que se sienta en derechos pues, clásicos, fundamentales, como es el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad jurídica. Sin más, les quiero agradecer a todos ustedes y por favor, Mina, nada más quería como darle esta pinza a esta mesa, ¿no? Darle esta cerrada a esta mesa y le damos, tenemos tiempo perfecto para que los expositores pues puedan contestar las preguntas a nuestro auditorio. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta dice, desde el punto de vista de la producción normativa, considerando por separado la configuración de contribuciones, ¿qué tan lesivo resulta la falta de homologación plena de los principios garantistas del derecho penal en el derecho administrativo sancionador respecto a la práctica de auditorías fiscales y la tutela de la no autoincriminación de los contribuyentes en el marco de la posible comisión de infracciones fiscales? ¿A quién le gustaría contestar esta primera pregunta? Está abierta, si quieren yo la contesto. Bueno, la misma Suprema Corte ha reconocido que en materia de imposición de sanciones de carácter administrativo resultan aplicables también los principios del derecho penal. En el derecho administrativo sancionador o en el derecho tributario sancionador o punitivo, le resultan aplicables también las normas y principios del derecho penal, entre otros, por ejemplo, los temas de tipicidad, los temas de aplicación de una sanción más benéfica en función del tiempo, de exacta aplicación de la ley. O sea, son una serie de principios y supuestos que funcionan así y de esta manera. Y en términos generales, cuando se somete al escrutinio de legalidad de una multa o de una sanción, como pudiera ser cuando pasa una mercancía a posesión, a propiedad del fisco federal por haber sido detectada de manera irregular en el país, bueno, en esos casos, comúnmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se da si se realizan planteamientos sobre la aplicabilidad de estos principios del derecho penal al derecho tributario sancionador, pues comúnmente resultan aplicables y los aplican de manera correcta. Aquí hay un tema nada más importante. México es un país extraño en esta materia porque lo que sucede en otras jurisdicciones, como resulta ser en Europa o en Sudamérica, en donde primero se determina la omisión o el incumplimiento en materia tributaria y una vez que se acredita dicho incumplimiento, entonces se inicia un procedimiento sancionador para el establecimiento de contribuciones. Y en México una de las cosas extrañas es que se dan de manera completamente simultánea la determinación de omisiones en el cumplimiento de las obligaciones formales y las sanciones por incumplimiento de las obligaciones formales y las sanciones de fondo por la omisión en el entero de contribuciones. Pero en términos generales sí hay una aplicabilidad real de estos principios. Adelante, doctora Sonia. Sí, solamente agregar, estoy de acuerdo con lo que ha expresado Arturo, pero la parte que a mí me queda un poco es el principio non bis in idem, ¿no? Que no hemos tenido tampoco ningún avance
mientras que nuevamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el principio non bis in idem aplicado al ámbito sancionatorio tributario, pues le dice o le ha ordenado a los fiscos, elige entre lo que le produzca mayor aflicción al contribuyente, o la vía penal o la vía sancionatoria administrativa. En cambio aquí seguimos todavía estancados en el tema de que pues son simplemente procedimientos de distinta naturaleza. Eso era todo lo que quería agregar. Gracias. Gracias a usted. Tenemos una pregunta para el maestro Manuel Elías. Tenemos instituciones para únicamente la recaudación, donde la recaudación es la finalidad preponderante. Sin embargo, el particular cómo genera esa comunicación y defensa efectiva para el contribuyente, aduciendo esa proporcionalidad y equidad en derechos humanos. Bueno, aquí hay un tema. Evidentemente sí hay un punto de recaudación, y yo creo que no solamente sucede en México. Es la función de la administración tributaria alrededor del mundo es esa, y como solía decir algún maestro mío, que no cito porque luego dice que no lo ande yo citando con esas cosas, es que si ustedes se fijan, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, el único personaje que nunca se redime es el recaudador de impuestos. Es así, pobre, y pasa, lo apedrean y se sigue de frente y nadie se ocupa de él nuevamente, ¿no? Y el tema es, tenemos que repensar nuestra relación como ciudadanos con la autoridad. La parte que mencionaba Arturo, estos observatorios, a nivel internacional existe uno valiosísimo desde hace varios años, la existencia de PRODECON como una figura esencial que tenemos que defender y que esta administración está empeñada en hacer pedazos. No es cuestión más que de ver los candidatos que nos ha puesto para presidirla, que verdaderamente yo vi ahí algunas de las audiencias. Dios mío, qué vergüenza, por decirlo menos. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer la voz y luchar por un poder judicial más independiente. Realmente se anime en esta parte a resolver y, no sé, creo que estamos asistiendo al desmantelamiento sistemático de un gran número de instituciones en este país todos los días, muy aplaudida por algunos sectores políticos. A mí me parece que va en detrimento directo de la capacidad de los ciudadanos de defender sus derechos y de tener los canales, los conductos y las instituciones para hacerlo. Gracias. La siguiente pregunta está dirigida al maestro Reginaldo. ¿Considera funcional a nivel empresarial implementar reglas de cumplimiento compliance en un rubro especial de derechos humanos para minorar esa tolerancia en actos de autoridad? Sí, definitivamente creo que es muy importante. Creo que muchas empresas están haciendo el esfuerzo, como decíamos, de autorregularse en este sentido. Y definitivamente creo que debería ser una práctica generalizada de todas las empresas. Claro, las empresas están agobiadas de tantas cargas y resulta muy complicado sobre todo para empresas muy pequeñas, atender cumplimientos muy formaloides en algunas de estas ocasiones, pero creo que si generamos una cultura de respeto a derechos humanos, favorecería mucho la posibilidad de que los lineamientos fueran menos complejos para muchas empresas, ¿no? Y sobre todo que lamentablemente nuestra economía, pues ya también esto es notorio, lamentablemente tenemos un poco más del 60% de informalidad, solamente el 40% de la actividad económica del país es formal. Entonces, aunque todos los formales se pusieran de acuerdo, no terminaríamos todavía de resolver el problema porque tenemos que trabajar muy intensamente también en el otro tema. Entonces, desde luego que creo que es muy importante aplicar estas políticas de compliance y que las empresas y los organismos empresariales también ayuden a generar esta cultura de respeto a los derechos humanos en sus empresas. Gracias. La siguiente pregunta está dirigida al licenciado Aramburu. Si consideramos el alcance de los principios de universalidad y progresividad del artículo 1 constitucional, en su opinión, el artículo 231 de la Ley de Amparo sería inconstitucional. ¿Qué excluye la materia tributaria de la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad?
Bueno, yo creo que lejos de pronunciarme sobre si puede resultar ese capítulo inconstitucional, más bien lo que diría es que sí hay elementos para hacer un planteamiento de inconstitucionalidad. Yo creo que a través de las resoluciones jurisdiccionales es como se puede lograr a veces lo que por la vía legislativa no llega. Ahora, en este caso concreto, la problemática que se plantearía necesariamente es la vía idónea para hacer valer este planteamiento, porque muchos de casos así similares se enfrentan con la problemática de que no se eligió correctamente la vía a través de un amparo. Entonces, en este caso, a mí, así de pronto, lo que se me ocurre pensar es que cualquier persona que vaya y pida el amparo, pues lo tendría que solicitar con el efecto general. Si el juez de distrito, con base en la ley, le niega el efecto general, entonces vía el recurso de revisión es como se tendría que plantear la inconstitucionalidad para que haya un estudio en segunda instancia. Este planteamiento tendría que ser a través de agravios en el recurso de revisión y tendría como finalidad el que, no que se declare inconstitucional la norma, pero sí que se le dé el efecto general, pero tiene sus problemáticas porque después también hay que mandarle una orden al legislativo para que lo cumpla y sería algo pues muy novedoso. Yo no descartaría la posibilidad porque ya estamos viendo cómo incluso a nivel de suspensión algunos jueces pues ya están decretando efectos generales y nada más para recordar este efecto particular de la sentencia de amparo ya se ha dicho durante muchos años hasta el cansancio, pues contraviene 3 principios constitucionales que son el de la supremacía constitucional, el de la regularidad constitucional y el de la igualdad. Entonces yo creo que sí hay elementos para un planteamiento para que se pueda intentar, aunque la lucha sí no se ve fácil. Pues muchísimas gracias por esta última intervención. Vamos a dar por cerrada esta mesa. Creo que fue una mesa muy rica en expresión de las distintas formaciones de ustedes y cómo este análisis crítico que se ha hecho a partir de la reforma constitucional que se hizo a 10 años, cómo no ha permeado a favor del contribuyente, hay que decirlo, y que pues tenemos muchas tareas pendientes como ciudadanos, como académicos, como abogados, y que hay que apostar por mejorar las instituciones, no obstante la clase política insista en destruirlas. Pues muchísimas gracias, les deseo muy buenas tardes y estaremos organizando más seminarios en torno a este tema. Gracias a nuestros expositores y gracias por favor a todo el público que nos acompañó en estas 2 tardes. Muy buenas tardes y les deseo un excelente día.